sin duda supera todo lo que nos dejaron casi en ruinas en la construcción de plantas, en el fortalecimiento de las redes de la distribución de electricidad, que va a demostrar la importante inversión en los proyectos que están por terminar y que vamos a dejar a la CFE con una gran fortaleza, cumpliendo lo que el presidente ordenó, rescatar a la CFE, cosa que se ha hecho. Muchas gracias, señor presidente. Vendría el director de planeación a hacer la explicación. Con su permiso, señor presidente, y de todos los participantes en este foro, comenzaremos mencionando para poder evaluar cuál es este análisis que ha tenido los eventos de la semana pasada en el Sistema Eléctrico Nacional, cuáles son las capacidades con las que contamos a nivel integral para todo el sistema eléctrico. En la totalidad se tienen 87,000 megawatts de capacidad. Este número es muy importante porque la demanda pico que hemos tenido de forma extraordinaria y atípica en estos días de mayo ha alcanzado valores cercanos a los 50,000 megawatts. Con esto queremos decir que tenemos capacidad suficiente para atender todos los requisitos que la población y el país en general demandan. Están distribuidos, el 49% de las centrales generadoras son propiedad de la CFE, el 19% complementario son centrales que llamamos productores independientes de energía, que brindan sus servicios específicamente para CFE les compra la energía y sus servicios son para apoyar a la CFE, y de manera exclusivamente privada el 32% de esta capacidad. Es importante mencionar que de todo el sistema el 35% es o funciona con energías limpias, y de estas el 18% es de capacidad intermitente. ¿Por qué es importante este señalamiento? Porque los recursos que dependen para su generación de electricidad de medios naturales como es el viento o la disponibilidad del sol, normalmente no están disponibles en su totalidad a la hora de la máxima exigencia, de la máxima demanda que tiene el Sistema Eléctrico Nacional, que es en el horario nocturno. A esa hora no hay sol y por lo tanto esta generación tiene que ser sustituida. Esos 14,000 megawatts que se ven en la esquina inferior derecha de fotovoltaico y eólico, 98% es de propiedad privada, tienen que ser sustituidos en algún momento del periodo nocturno por las centrales y las capacidades de CFE para poder atender la demanda pico que bien mencionaba el director general, licenciado Manuel Barrio. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasó en los días 7 al 9 de mayo? Tuvimos un impacto importante, como muchos otros países en el planeta, por la presencia de una ola de calor que desplazó el promedio de temperatura a nivel nacional 1.4 grados centígrados, es decir, la temperatura subió en promedio 1.4 grados centígrados. Y esto provoca que la demanda de electricidad en el periodo nocturno se incremente a valores que esperábamos durante los meses de verano, que es normalmente cuando en el año, en una situación cotidiana, tenemos la mayor exigencia por las altas temperaturas. Es decir, la demanda máxima se desplazó, se adelantó 6 semanas en el calendario, y esto provocó que tuviéramos que atenderla de una manera un tanto imprevista. ¿Qué tanto impactó esa ola de calor o las altas temperaturas? Bueno, el incremento de la demanda fue de un 13% respecto de lo que normalmente tenemos. En la diapositiva se ve en color verde la demanda real que tuvimos en el año 2023 y en un color más oscuro la demanda de este 2024. El diferencial son 6,000 megawatts, que equivale a haber adicionado 2.5 veces la península de Yucatán al país. Ese fue el incremento que tuvimos que atender de manera extraordinaria en estos 3 días. ¿Pero qué causa este efecto de las temperaturas? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Por supuesto, el que exista más calor, pues implica que crezca la demanda, como bien lo hemos mencionado. Esto es un evento que es inusual, porque es el efecto de una ola de calor que se ha denominado atípica. Adicionalmente, calentamiento global
ha provocado que existan sequías y que no tengamos la disponibilidad total de todos nuestros recursos de generación hidráulica, que por cierto son una manera importante de almacenar energía, pero sobre todo de tener una respuesta a las variaciones que tiene el sistema y que nos permite compensar esos cambios bruscos que pudiéramos tener en la demanda. Adicionalmente, como estaba planeado, teníamos una cantidad importante de unidades generadoras que estaban en su proceso natural de mantenimiento. Lo que se hace es privilegiar los meses de menor demanda, que normalmente ocurren durante el invierno, para hacer mantenimiento a las unidades generadoras y que estén disponibles de forma previsoria para la época de mayor exigencia, que es durante el verano, que es cuando las temperaturas aumentan. Y de forma puntual, algunas fallas, ya veremos más adelante una línea de tiempo con la secuencia de las acciones que se tomaron y lo que sucedió puntualmente en estos 3 días, pero de manera preliminar les puedo comentar que estos son los causales que provocaron esta condición de incremento inusual de la demanda en los 3 días de mayo. Para poder ver la secuencia de lo que sucedió en estos 3 días, me voy a permitir cederle la palabra al doctor Ricardo Mota Palomino, que es el director general del Centro Nacional de Control de Energía, quien nos ayudará a explicar cuál es la función del CENACE y además, con toda la información que ellos poseen, la secuencia de eventos que ocurrió durante el 7 al 9 de mayo. Doctor, si nos hace favor, por favor. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Es importante para entender por qué en México no somos como un país europeo y por lo tanto tenemos que desarrollar nuestras prácticas y nuestros procesos para atender el suministro de energía eléctrica a nivel nacional. Este mapa es muy interesante, aunque cuesta trabajo distinguirlo, pero se puede conseguir en tamaños mayores. Nuestro país cubre una gran extensión geográfica y tiene una capacidad de producción de energía eléctrica también que es, después de Brasil, la más grande de Latinoamérica, y toda la capacidad de generación que tiene México es la misma que tiene el estado de California en Estados Unidos. Por eso, a pesar de que compartimos clima y algunas costumbres, los problemas del sistema mexicano son diferentes. En México, el sistema que tenemos creció a base de pequeñas empresas regionales que fueron creciendo y después interconectándose por motivos económicos, cuando el gobierno federal decidió universalizar la distribución de energía eléctrica. Entonces, este es uno de las cuestiones que son únicas en nuestro país, su gran extensión geográfica, y también con un poco de paciencia se puede identificar la dispersión en toda la geografía del país de diferentes recursos de generación. De manera que en México, a diferencia de otros países desarrollados, nosotros sí dependemos mucho de nuestras redes de electricidad para poder llevar energía de los puntos donde tenemos exceso de energía hacia donde se consumen cotidianamente. Es la importancia de este sistema, que cuenta con alrededor de 100 centrales de suministro de energía eléctrica y unos 116,000 kilómetros de líneas de alta tensión para hacer esta transmisión de energía. La siguiente, por favor. Esta gráfica es interesante porque muestra las demandas máximas en las diferentes regiones del país, no coincidentes. Quiere decir que hay diversidad en el comportamiento del consumo en general, pero sobresale la zona metropolitana de la Ciudad de México, que se ve ahí en rojo, con una demanda máxima de alrededor de 9,000 megawatts, la zona metropolitana de Monterrey con alrededor de 6,000, y ahí se ven todas las zonas urbanas y semiurbanas del país que consumen energía eléctrica en forma apreciable. Como ustedes saben, actualmente cuando hablamos de promedios nacionales, hay que tener cuidado porque tanto la península de Baja California como la península de Yucatán crecen muy por arriba del promedio nacional debido a la actividad turística, y actualmente hay presión en el Bajío y en la frontera por el fenómeno del nearshoring. Entonces, el control de un sistema como el mexicano requiere de habilidades
autóctonas en México, y eso es lo que se ha ido desarrollando, y por ese motivo se creó el Centro Nacional de Control de Energía, que en su inicio perteneció a la Comisión Federal de Electricidad, y cuando se establece el mercado de electricidad en México para liberalizar, como se le llamó al fenómeno de privatización, se forma este Centro Nacional de Control de Energía como organismo público descentralizado a cargo de diferentes funciones para llevar adelante lo que todavía son responsabilidades del Estado mexicano de acuerdo a nuestro marco legal, que es la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Entonces, en esas dos actividades es central la actividad del Centro Nacional de Control de Energía. Mi tercera transparencia y última es la siguiente. Aquí se muestra qué es la función del Centro Nacional de Energía. Como se menciona ahí, contamos con una plantilla de alrededor de 1,450 personas en 11 centros de trabajo en diferentes lugares del sistema, o mejor dicho, de nuestro país, que llevamos la carga de diferentes funciones. Cuando nació el Centro Nacional en México, debido a la interconexión de diferentes regiones del país, la tarea del Centro Nacional de Control de Energía fue controlar el sistema eléctrico mexicano. Para controlar un sistema eléctrico hay diferentes dispositivos automáticos. También ahora nos apoyamos mucho en sistemas informáticos, y muy poco es lo que puede hacer la actividad humana con este sistema cuando el sistema ya está funcionando. Entonces, mucho del trabajo tiene que ver con los estudios preventivos, con la instalación de automatismos para lograr el control de un sistema complejo como es el sistema mexicano. Esa era una actividad de la Comisión Federal. Ahora en este organismo público descentralizado la llevamos adelante. Con la emergencia del mercado eléctrico mayorista en México, que como ustedes saben fue decretado en el año 2013 y se empezó a instalar en el 2014, también somos los responsables de operar el mercado eléctrico de México. Aproximadamente se hacen transacciones de energía entre entes privados y entes de gobierno por alrededor de 1,750 millones de pesos diarios. Entonces manejamos mucha energía y manejamos mucho dinero en el mismo centro. Después también nos fue delegada la responsabilidad, que eufemísticamente se le llama garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes nacionales de transmisión y distribución. Realmente lo que hacemos es administrar los accesos de nuevas plantas y de nuevos centros de consumo, teniendo en cuenta el desarrollo del sistema y tratando de evitar perjuicios con la gente que ya está recibiendo el servicio eléctrico, y que se lleve en forma ordenada el acceso de nuevos agentes. Y finalmente también nos fue delegada el realizar la planificación de la ampliación de las redes de transmisión y las redes generales de distribución que tienen impacto en el mercado eléctrico. Muy importante observar que no se menciona la planeación de la expansión de la generación, que algunas veces se pensó, o así nos convencieron, de que era el mercado el que iba a ir normando cómo iba a crecer este mercado que se iba privatizando de la generación de energía eléctrica. En este sentido, entonces, el Centro Nacional de Control de Energía tiene la responsabilidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, echando mano de todos los recursos con los que se cuenta, y todos los días recibimos la información de la Comisión Federal de Electricidad, de los diversos agentes privados que participan en el mercado mexicano, y somos los responsables de garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional. Entonces es muy importante porque nosotros también, por reglamentos y leyes, tenemos la responsabilidad de determinar cómo mantener los balances entre la variación de la carga y la disponibilidad de la generación, y cuando prevemos algún problema potencial podemos notificar que hay alguna alerta, que puede ser de ámbito local o puede ser de ámbito nacional. Las reglas que nos tenemos impuestas no discriminan entre
atender la gravedad de los eventos, simplemente notificamos que hay una alerta. En comunicaciones directas, los agentes que pueden ser perjudicados son notificados de que hay un problema potencial. Son, como se ha mencionado muchas veces aquí en esta conferencia mañanera, alertas que son como los focos amarillos de los semáforos. Hay que tener cuidado, pero todavía se puede mantener la normalidad del sistema, y pasamos a una emergencia cuando ya estamos afectando consumidores por la falta de fluido eléctrico, que puede ocurrir en cualquier momento del día, en cualquier estación del año, porque por la extensión del sistema mexicano está sujeto a la posibilidad de eventos como la salida de plantas. El huracán Otis fue una muestra gigantesca del impacto que tiene la naturaleza sobre el sistema eléctrico, y así sucesivamente. Quisiera dejar la palabra a mi compañero para que explique ya con detalle lo que fue este evento, que tuvo una extensión de 3 días y que afectó solamente el suministro de energía en la punta de potencia o de demanda de energía eléctrica, y que fue controlado efectivamente, restringiendo el consumo en una manera ordenada y controlada, y que por eso ahí sí puede haber intervención humana, y por eso lo hacemos, para evitar un problema mayor en el sistema nacional. Adelante, por favor, ingeniero Cuellar. Buenos días, con su permiso, señor presidente. El doctor Ricardo Mota explicó la parte de funciones, responsabilidad del Centro Nacional de Control de Energía. Una es el control operativo. En el control operativo tenemos planeaciones. Tenemos planeación anual, mensual, semanal, diaria, y ya la ejecución la tenemos que llevar en el minuto a minuto. En todas esas planeaciones, que son responsabilidad del SENACE, definimos qué generadores deben de estar en servicio, deben estar disponibles, cuáles pueden tener mantenimientos, porque los equipos deben de ser mantenidos. Y en esta planeación habíamos determinado que ciertos equipos estuvieran en mantenimiento en estas semanas. Sin embargo, como ya lo explicaron, hubo una ola de calor y se incrementó la necesidad de esos equipos. Explico ya el día a día, el minuto a minuto, segundo a segundo. Es muy relevante decir que la energía eléctrica se debe de producir en el momento exacto que se está consumiendo, es decir, que se está demandando por los usuarios. Nosotros llegamos a nuestras casas, voy a poner un ejemplo muy simple, prendemos la electricidad y ahí está disponible. Prendemos una plancha y la electricidad está disponible. Esos montos de energía deben ser cubiertos por generadores. El responsable de hacer ese balance exacto es el SENACE. Por eso tenemos personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Damos instrucciones a los generadores del ámbito público y privado, es decir, de la Comisión Federal y de entidades privadas. Damos instrucciones para que ajusten su generación y nosotros controlemos exactamente lo que está demandando todo el país. En esa parte, el balance se debe de cubrir. Si aumenta la necesidad de energía, la demanda, incrementamos el número de generadores conectados o subimos su capacidad, su generación que están en ese momento produciendo. Esas instrucciones las da el SENACE. Si la demanda disminuye, tenemos que disminuir la producción de energía para mantener siempre el balance exacto. Esa es una premisa. Hay momentos en el que si no nos alcanza toda la generación que está considerada, la única forma de hacer el balance es disminuyendo la demanda, es decir, afectando usuarios de energía eléctrica, porque ya no hay balance, ¿verdad? En ese momento ya no hay más capacidad de generación. Dentro de las reglas, normativas y análisis que hacemos, hay un 6% de reserva que tenemos en todo momento. Es decir, estamos haciendo el balance exacto de lo que se está consumiendo y tenemos una reserva
del 6% de la cual echar mano si suceden algunas afectaciones en los generadores, algún incremento súbito de demanda. Ese 6% siempre lo mantenemos. Si baja de ese 6%, es una de las causales por las cuales decretamos una alerta. Es decir, ya estamos debajo de ese umbral y avisamos a los agentes responsables, en este caso con mucho detalle a todos los integrantes de la industria eléctrica, que tenemos un problema y les decimos en detalle cuál es el problema. Al público en general solo emitimos la alerta como tal. Y les digo, esa es una causa de alertas, no es siempre la única. Si disminuimos del 6% de esa reserva, entonces decretamos una emergencia. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no tenemos recursos más que por el 3% de lo demandado por los usuarios. Si suceden eventos, no vamos a poder abastecer la demanda y puede ocurrir un evento mayor. Es decir, la frecuencia, que aquí lo ponemos como 60 Hz, que es la nominal, puede empezar a disminuir debido a que no hay un balance, y si no hacemos las acciones necesarias para mantener el balance, puede extenderse en un disturbio mayor. Es decir, salir de manera descontrolada usuarios y de manera descontrolada generadores, de tal forma que puede evolucionar a un disturbio de mayores consecuencias. Por eso debemos de tomar acciones en ese instante. En ese instante, la electricidad no puede esperar ni un segundo. En ese instante tenemos que tomar acciones. Bueno, con esta breve explicación paso a la línea de tiempo de los eventos del 7, 8 y 9 de mayo. En el primero, como podrán apreciar, iniciamos a las 16:05. Aquí también vale la pena aclarar que en esta temporada, que ya inició el calor, y en el verano, tenemos dos puntas o picos de demanda. Uno ocurre en la tarde, alrededor de las 16:30 horas, y uno ocurre en la noche, alrededor entre 19:30 y 20:15 horas. En el pico de la tarde normalmente no hay ningún problema porque está toda la producción de energía fotovoltaica, que como lo comentaron anteriormente, pues es de más de 7,000 megawatts instalada en el país. Entonces no hay ningún problema normalmente en la tarde. En la noche esos recursos de generación ya no están disponibles y entonces echamos mano de todos los recursos de generación restantes que sí pueden operar porque no dependen del sol. Bueno, dicho lo anterior, a las 16:05 se desconectó una central generadora de 450 megawatts. A las 16:30 se desconectaron otra central con 228 megawatts. Ahí declaramos el estado operativo de alerta debido a que teníamos una reserva inferior al 6%. A las 16:41 sucedieron 3 decrementos de generación. La generación eólica disminuyó en 395 megawatts, es decir, dejó de soplar el viento en ciertas centrales. La generación fotovoltaica disminuyó de manera no programada por nublados, 380 megawatts, y se desconectó otra central con una magnitud de 215 megawatts. Esto sumó en total 1.668 megawatts, el 3.4% de la demanda de ese momento. Es decir, del 6% que teníamos, pues ya nos fuimos a menos del 3%. Por lo que a las 17:04, al no tener ese balance y tener la reserva operativa inferior al 3% y no tener solo en ese momento los recursos de generación por estas fallas que comento, tuvimos que ordenar a la Comisión Federal de Electricidad una afectación de 200 megawatts, es decir, una interrupción al suministro que suma 200 megawatts, que es la necesidad para volver a hacer el balance, y tener la reserva operativa superior al 3%. Esa afectación duró 48 minutos. A las 17:52 el sistema ya no estuvo en emergencia, se reconectaron todos los usuarios y siguió en alerta porque manteníamos una reserva inferior al 6%. Seguimos con los eventos de ese día. A las 18:53 se desconectó una central con 135 megawatts. A las 19:08 se desconectó una central de 250 megawatts
Les recuerdo que el pico nocturno es entre 19:30 y 20:15. Entonces nos estábamos acercando al pico nocturno, y el pico nocturno es muy fácil de identificar, que nosotros como usuarios llegamos a nuestras casas, prendemos la luz, prendemos la televisión, prendemos la plancha, se prende todo el alumbrado público del país, entonces se empieza a demandar más energía eléctrica. Por eso incrementa, ¿verdad?, el consumo de energía eléctrica. Bueno, a las 19:10 volvimos a tener el problema de estar abajo del 3% en ese momento, y ordenamos un corte de 2.610 megawatts, es decir, el 5.23% de la demanda máxima de ese día. Lo ordenamos a la Comisión Federal de Electricidad, obviamente no en ese momento, como les digo, es instante a instante, tenemos que hacer los balances. La suma fue 2.610 megawatts, lo ordenamos en diferentes minutos, pero a partir de esa hora, de las 19:10. Y sucedió más desconexión de generación en los siguientes momentos. 19:12 se desconectaron 380 megawatts, una central generadora. A las 19:14, dos centrales generadoras con 73 megawatts. A las 19:18, otra central generadora con 356 megawatts. A las 19:22, otra central generadora con 203 megawatts. Y a las 19:31, una central generadora más con 105 megawatts. En total, se desconectaron a partir de las 18:53 1.502 megawatts, que sumados con los de la tarde fueron 3.170 megawatts. Más del 6% de la demanda máxima de ese día se desconectaron en ese corto periodo de tiempo. Es el motivo de las desconexiones de carga para mantener el balance. Recuerden que tenemos que mantener el balance para no ocasionar un disturbio mayor y afectar al resto del sistema interconectado. Es decir, se afecta un porcentaje, el que se requiera, para no afectar la totalidad del sistema eléctrico, que siguió funcionando con normalidad. La demanda máxima en ese momento se presentó a las 19:36 y su valor fue de 49.908 megawatts en el sistema interconectado nacional, que mostró ya en diapositivas anteriores el doctor Ricardo Mota. A las 20:10 solicitamos el inicio de la reconexión, es decir, la demanda empieza a disminuir, algunas centrales fueron reconectando, ya teníamos recursos para otra vez mantener el balance y tener reservas operativas superiores al 3%. Y finalmente a las 23:10 salimos de la emergencia y regresamos al estado operativo de alerta, porque todavía tenemos la reserva inferior al 6%. Esto fue 240 minutos en donde en diferentes tiempos estuvieron haciendo las afectaciones y la recuperación de los mismos. Continuó con el siguiente día, el día 8 de mayo. En el primer minuto ya tuvimos condiciones para declarar estado operativo normal, ya teníamos la reserva operativa superior al 6%. Ese día seguimos con normalidad hasta las 14:46 horas, que volvimos a tener una reserva inferior al 6%. Entonces declaramos el estado operativo de alerta. La demanda máxima se presentó 2 horas después, a las 16:45. Recuerden que les digo que es en la tarde y en la noche, no tuvimos problema para abastecerla. Su valor fue el que indico, 50.647 megawatts. A las 19:35, muy cercano a la demanda máxima nocturna, tuvimos el estado operativo de emergencia en el sistema. La reserva operativa ya era de 1.66%, muy baja, y la frecuencia que les comenté anteriormente, que debe de estar en 60 Hz, ya estaba en 59.82. O sea, ya había un desbalance en el sistema, que si no tomamos acciones, la frecuencia sigue disminuyendo y se desconectan de manera descontrolada centrales generadoras y por ende usuarios, hasta poder evolucionar a un disturbio, un colapso total del sistema. Que esa es nuestra función, no permitirlo, hacer las acciones cada minuto, cada segundo del día, para no permitir que el sistema eléctrico sufra una afectación mayor. Bueno, ahí solicitamos a la Comisión Federal de Electricidad a las 19:35 una interrupción de 1.200 megawatts
de carga. A las 20:08, ahí en ese periodo no hubo centrales desconectadas. A las 20:08 solicitamos el inicio de la reconexión del suministro que estaba afectado, y a las 21:14 nuevamente cambiamos de estado operativo de emergencia a estado operativo de alerta. Duró 109 minutos en diferentes ocasiones la afectación y el estado operativo de emergencia. A las 23:15 de ese día volvimos a estar en el estado operativo normal al recuperar las reservas operativas del 6%. Y paso al día 9 de mayo, que es el último día en que ha habido afectación de carga por esta causa, por la reserva operativa. Inició a las 11:36, se desconectó una planta de 191 megawatts. A las 12:59 se desconectó otra central de 71 megawatts. 13:35 otra central con 300 megawatts. Y a las 15:02 declaramos el estado operativo de alerta, es decir, avisamos a los agentes encargados, a los integrantes de la industria eléctrica, que teníamos un problema en el sistema debido a que la reserva disminuyó del 6%. La demanda máxima de ese día se presentó a las 16:53, 50.697 en la tarde, sin ninguna restricción. Nuevamente sufrimos de una desconexión de una central a las 17:04, a las 18:47 volvemos a estar en emergencia, el sistema interconectado, debido a que disminuyó la reserva operativa al 1.9%, debajo del 3%, y a partir de las 19:17 horas solicitamos nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad que disminuyera el suministro en 1.350 megawatts a usuarios para mantener el balance de carga de generación y no afectar a todo el sistema. A las 19:26 se desconectó otra central generadora de 221 megawatts. A las 20:25 teníamos condiciones para iniciar la reconexión de los usuarios desconectados. Solicitamos a la CFE así hacerlo a las 20:25. Todavía sufrimos dos desconexiones más, una a las 20:47 de 171 megawatts y una a las 20:54 de 14 megawatts. La desconexión total de ese día de generación fue 1.268 megawatts, un poquito inferior al 3% de la demanda. Finalmente, a las 22:16, el SIN cambió a estado operativo de alerta al tener condiciones superiores al 3%, es decir, duramos 179 minutos en los cuales se afectó en diferentes momentos y en diferentes montos el suministro a usuarios. A las 0:18 horas del día 10 de mayo ya el sistema estuvo en estado operativo normal y se ha mantenido sin afectaciones por esa causa hasta este momento. Sería lo que tengo que comentar. Cedo la palabra al ingeniero Juan Antonio Fernández, que explicará ya el proceso de la afectación de carga, cómo se realiza a instrucciones del SENACE por esta cuestión de seguridad del sistema eléctrico.